Hoy, en el día 4 de nuestro mini curso de 5 días, vamos a ver ¿por qué no tener miedo a los tiburones que tenemos tras de nosotros? Para eso les recomiendo ver esta historia. Hoy les voy a contar una historia que a mí me gusta mucho y que espero que ustedes también. Cuenta la historia que había una vez un pueblo cerca del mar, y que su único sustento, o el sustento principal para la alimentación, eran los peces. Entonces todos los días los pescadores salían al mar, pescaban y llevaban y vendían en los restaurantes, con lo cual era también su fuente principal de ingresos y todo lo demás. Pasado cierto tiempo, empezaron a ver que cada vez iban al mar y pescaban menos peces que lo habitual. Esto se debe de que se estaban, obvio, agotando todas las reservas de todo lo que tiene que ver los peces del sector. Entonces lo único que decidieron fue coger las embarcaciones y adentrarse mar adentro para volver a encontrar nuevos peces. Y fue así como lo hicieron. Entonces cogieron la embarcación, ingresaron 1 o 2 días adentro, mar adentro, y traían sus peces como siempre lo hacían. Pero ¿cuál fue el problema? De que cuando ya llevaban a los restaurantes, este pez era muy, muy suave, ya no era fresco, la verdad. Entonces la gente tuvo ese rechazo a ese producto. Entonces eso fue debido a que fueron un día mar adentro de ida, un día de regreso, y el pez traído en las redes, obvio que ya ya no era un pez fresco y no era el mismo sabor. Entonces la solución que vieron estos pescadores fueron de que no, pues si no, ¿cómo les puedo traer frescos? Entonces se dieron el trabajo de instalar unas peceras enormes en los barcos, y fueron asimismo mar adentro, trajeron los peces, pero esta vez los trajeron en la pecera. Entonces, obvio, los peces ya llegaron vivos. Pero ¿cuál fue el impacto que también tuvieron? Es de que estos peces, pese a que vinieron vivos, pese a que ese rato los sacaron, los pescaron, el sabor del pez era igual. O sea, la carne era suave, no tenía la calidad que todo un siempre tenía. Entonces ellos hicieron una investigación y analizaron y todo lo demás, y se dieron cuenta de que lo que les mantenía a los peces fuertes y les daba la consistencia en la carne, en la musculación de la carne, y el sabor y todo lo demás, que era lo de alta calidad, era de que eran los depredadores los que hacían que estos peces sean de otro tipo de calidad en la cuestión de comida. Entonces ahora volvieron al mar, llevaron sus peceras enormes, pero esta vez se dieron el trabajo de capturar un tiburón y le metieron en la pecera junto con los peces. Entonces, obvio, todo el camino de regreso, esos pobres peces estaban que se desbarataban en la pecera, y esos tiburones atrás que les querían comer, y obvio, a unos les comían, a otros no. Y cuando ya llegaron al restaurante, ahora sí, estos peces eran de altísima calidad y muy consistente la carne y de muy buen sabor. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Que es lo que me interesa que entiendan con todo lo que acabo de decirles. Entonces, la moraleja consiste en que todos nosotros, si la vida fuera sumamente fácil, es como los primeros peces. O sea, vamos a ser aguados, mediocres, no vamos a desarrollar lo mejor de nosotros, que no es lo que pasa cuando tenemos siempre nosotros un tiburón atrás de nosotros. Entonces, los tiburones, para que ustedes entiendan, puede ser una deuda, puede ser un objetivo, pero bueno, más que en sí es una obligación que tenemos que cumplir. Entonces, por ejemplo, yo me pongo en mi caso, yo también tengo obligaciones, tengo objetivos que cumplir y todo eso, pero a partir de toda esta pandemia que estamos viviendo, yo también tengo deudas muy grandes que tengo que cubrir. Entonces mis tiburones son mis proveedores, por ejemplo. Entonces mis proveedores me presionan, que tengo que pagar, que tengo que cumplir lo que estoy atrasado por efecto de esta pandemia, y no se imaginan la presión que yo tengo. Pero estos tiburones me han hecho a mí desarrollar en muchas áreas que no lo hubiera hecho si no hubiera sido por esta pandemia. Entonces, por ejemplo, me tocó obligatoriamente perfeccionarme en todo lo que tiene que ver con marketing, en cómo hacer publicidad, en ver cómo vender, en comprar cursos, en ver
en comprar instrumentos para poder hacer videos, para poder llegar más a la gente, para poder tener más opciones de vender. Y eso es lo que yo he hecho. Claro que todavía no se llega a los objetivos que se debe por efecto de que esta pandemia va a durar lamentablemente un efecto de 10 años hasta que se recupere la economía, pero pese a eso, la empresa ha desarrollado muchísimas cosas que no lo hubiera hecho si no hubiera sido gracias a la pandemia. Entonces, la moraleja para terminar, la moraleja de esta historia es de que todos nosotros debemos tener siempre tiburones atrás de nosotros. Entonces, estos tiburones son los que nos van a hacer correr, nos van a estar persiguiendo y nos van a hacer desarrollar todas las habilidades que ni nosotros mismos sabemos que teníamos dentro. Entonces, les recomiendo a que no hay que tener miedo a los tiburones, no hay que tener miedo a las deudas, sino que hay que estar siempre en una actitud proactiva y estar siempre pensando en qué puedo hacer para mejorar, qué puedo hacer para cubrir ese objetivo, cumplir mis metas, cumplir todo lo que yo quiero. Entonces, con esto me despido, espero que les haya gustado esta pequeña moraleja, este pequeño cuento, esta historia, y continuaremos más adelante. Hemos llegado al final de cómo no tener miedo a los tiburones que tenemos tras de nosotros. Espero que les sirva esta historia y apliquen en su día a día. Mañana, en el último video de este curso, analizaremos en profundidad cómo generar un capital de trabajo desde cero, paso a paso. No se pierda el último video. Atentamente. Ingeniero Juan Ubidia, propietario de Joyas Esmeralda.